seems to be ongoing. I think 2024 in future will be seen, ironically, as the calm before the storm. Wow. I think very early in 2025, all hell is going to break loose. I look forward to 25, not for all hell breaking loose, because I hope that if all hell breaks loose, we handle it a little better than that may imply. But I think we are close to change. Change is coming. I agree. But what is most concerning to me is our first responders and our firefighters who are trying to battle this. There's no water in the Palisades. There's no water coming out of the fire hydrants. This is an absolute mismanagement by the city. It's not the firefighters' fault, but it's by the city. En el incendio de California se repiten algunos de los patrones vistos en otros lugares con desastres que disfrazan de naturales, como Valencia, Luisiana, Carolina del Norte o Maui en Hawái. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles de viaje mientras suceden estos hechos. Los bomberos sin agua en las bocas de incendios. El estado de California lleva décadas sin permitir limpiar la vegetación. No se dio aviso a la población. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles se enfrenta a un importante recorte presupuestario de casi $18 millones para el año fiscal 2024-25, la segunda reducción más grande entre los departamentos de la ciudad. ¿Casualidad? A diferencia de Maui, este incendio no ha respetado muchas de las propiedades de la élite americana, como la casa de Hunter Biden, Kamala Harris, Puff Daddy y la Villa Getty han sido afectadas. Si escenifican algo tan grande con ese fuego devastador y son capaces de renunciar a sus grandes mansiones, es porque la fiesta satánica para el mundo, con su destrucción y caos necesario para la presentación del Anticristo, está tocando las puertas, como las puertas fueron las que abrió Bergoglio al infierno, en su afán por abrir puertas a los demonios, y desde todos los sitios, hasta la televisión pública en España, en el último programa del año pasado, justo antes de la llegada del Año Nuevo, hacía una blasfemia con un acto ocultista de brujería mediante una señora que podría considerarse como la sacerdotisa del dios Moloch, el demonio Moloch, pues no tuvo empacho en usar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, poniendo encima otra imagen, a su vez, en este caso de una vaca. Vamos a ver dos fotos de la Lachus. La primera foto, véanla, véanla. Cómo pone la mano, la posición de esta señora que hace apología del colesterol malo. Ahí la tenemos. Vean cómo pone la mano. Y luego vamos a ver otra foto de la Lachus y lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Todo esto, amigos, no es casualidad, es un mensaje luciferino. Tenemos al señor Arturo Picatostes. Buenas noches, don Arturo, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jesús, mucho gusto. Tenemos muy poco tiempo, pero analice usted el mensaje que esta señora quiso dar el día de fin de año. Pues sí, muy rápidamente. Se trató de un ritual ocultista, nos tendríamos que preguntar. Pues parece ser que sí, todo apunta así con eso que tú has comentado de la mano. Tú fíjate que cuando se coloca la palma de la mano abierta detrás de una imagen religiosa, como en este caso, nuestro Señor Jesucristo, esto se puede interpretar de varias maneras dependiendo de las intenciones del que lo hace. Pero hay cuatro cosas que están detrás de eso con toda seguridad. Invertir o manipular la energía sagrada. Este gesto podría simbolizar un intento de redirigir o dominar la energía espiritual representada por la figura religiosa. En segundo lugar, un acto de desafío o burla o blasfemia. Eso es evidente. Presentar la imagen de una figura religiosa con un gesto ritual puede ser un símbolo de desafío o irreverencia hacia lo divino, especialmente en el marco de la magia. Bueno, habría que saber quién detrás de esta persona ha manejado los hilos, si ella sencillamente pues ha hecho pues de tonto útil o tonta útil entre comillas, o si realmente ella sabe la gravedad de lo que ha hecho. Eso lo sabrá ella. En tercer lugar, canalización o despojo de energía. La palma abierta podría representar un intento de extraer o canalizar la energía sagrada de la imagen para utilizarla en otro propósito, a menudo contrario a la naturaleza divina. Y en cuarto lugar, la presentación al mundo espiritual. Este gesto también podría interpretarse como una forma de mostrar la imagen a entidades o fuerzas espirituales con la intención de usarla como parte de un ritual o invocación. Esto hay quien dice que ha pretendido hacer una maldición para España, ser una maldición para España, igual que nosotros los católicos pedimos que Dios nos bendiga,
pues los que tienen otro dios, como esto se está diciendo, que si no es una sacerdotisa de Moloch, se pregunta alguno, ¿es esta señora una sacerdotisa de Moloch, el dios Moloch, el demonio Moloch, ese que le gusta hacer sacrificios a los niños y a las mujeres vírgenes y demás? ¿Ha hecho un sacrificio a Moloch? ¿Ha hecho una invocación, un ofrecimiento de España a los demonios, una maldición para España? Hombre, estamos en el fin de los últimos tiempos y los apóstoles en la palabra de Dios, el primer papa, San Pedro y San Judas, hablan de que en los últimos tiempos abundarán los burladores de lo sagrado, de lo divino. O sea que se está cumpliendo, Jesús. Don Arturo Picatostes, como siempre, un placer. Seguiremos hablando de este tema y lástima que tengamos poco tiempo, pero seguimos hablando de este tema. Un fuerte abrazo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Muchos de vosotros nos habéis pedido que hagamos un programa para aclarar el tema del jubileo de este año 2025. ¿Qué pasa con este jubileo teniendo un falso papa o un antipapa? Pues muy sencillo, y os lo vamos a explicar en este vídeo, que esperamos que no os perdáis ni un minuto de principio a fin, porque se os van a aclarar todas las dudas. Es un falso jubileo, como el falso pontificado, es un jubileo ilegítimo. Hemos echado mano del padre Cornet, que nos va a dar unas indicaciones muy interesantes, lo vais a escuchar después, y ya os adelanto, jubileo ilegítimo universal ordinario, que Juan Pablo II en el año 2000 había dicho que tocaba en el 25, obviamente tocaba en el 25, lo que no se imaginaba Juan Pablo II es que iba a ser con este papa, que no es papa, que es un antipapa, un usurpador del trono petrino. Entonces, cuando Bergoglio el día 24 de diciembre a las 7 de la tarde atravesaba esa primera puerta santa de San Pedro, pues daba paso a la abominación, disfrazándose su abominación, su apertura de puertas a los demonios y a los infiernos. ¿Qué es lo que él hace? Abrir puertas a los demonios y a los infiernos. Lo viene haciendo desde hace décadas, porque él se disfraza. Hay que tener muy claro identificado a este personaje, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Él se disfraza, él es un impostor, él se aprovecha de la institución eclesial, de la Iglesia, para desde las estructuras eclesiales implementar una agenda anticatólica, antieclesial. La Agenda 2030, la agenda satánica, él como maestro ocultista es lo que hace. Y entonces es muy importante que nos desliguemos espiritualmente de este jubileo de la masonería, podemos decirlo, de la esperanza masónica. Siendo Bergoglio un antipapa, no tiene algún valor como, digamos, él ha establecido un jubileo universal. Por lo cual, todas las actividades que se hagan con motivo del jubileo universal no tienen algún valor en cuanto jubileo universal. Las actividades de este jubileo universal establecida por Bergoglio hay que tener en cuenta que no solamente no tienen valor porque es un antipapa, sino que además hay signos claros ya evidenciados por distintas personas, Chonchi, ustedes, pero también la periodista Bárbara Tampieri, que con sus entrevistas a distintos personajes, en fin, los elementos gnósticos que hay presente en este jubileo universal establecido para el 2025. Hay que tener mucho cuidado porque participar a estas cosas significa también entrar en esa dimensión gnóstica de la mascota, de los signos, en fin, todas las cosas que ya se pusieron a la luz. Hay que tener mucho cuidado, por eso, de evitar la participación a las celebraciones oficiales en unión con el jubileo universal o particularmente en las peregrinaciones que se quieran hacer, sobre todo a Roma. Y hay que tener mucho cuidado porque incluso para poder entrar en las basílicas pontificias en Roma hay que hacer una especie de inscripción con dejar todos los datos, un QR que después sirve para las identificaciones. Es una especie de archivos de datos generales de millones de personas que quién sabe después dónde van a terminar con la gente de los poderes ocultos del nuevo orden mundial o lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, por lo cual no es aconsejable participar a todas esas cosas o entrar en las basílicas pontificias por esta razón.
Las indulgencias, como decíamos antes, se pueden obtener lo mismo, indulgencia plenaria todos los días. Hay normas bastante claras y accesibles para cualquiera en cualquier día del año. Así que no hay que esperar actividades del jubileo para ganar estas indulgencias. Pues jubileo de la masonería, podemos decirlo, de la esperanza masónica, que es la esperanza de que el anticristo por fin reine, que por fin formen ese gobierno mundial para lo cual están trabajando los dos alfiles, el político y el religioso, en comandita, en unión, uña y carne, Bergoglio con la parte religiosa liderándolo y el político por su lado. No somos conspiranoicos. Hay una conspiración que lo recogen los textos sagrados en el Nuevo Testamento contra Jesucristo y su Iglesia. Conspiraban cómo matarle, conspiraban contra Jesucristo, conspiraban contra San Pablo, conspiraban contra los apóstoles, contra la Iglesia. Hay una conspiración desde el principio hasta el fin de los últimos tiempos, y ahora con el papado ocupado han conseguido su objetivo definitivo, y es llevarnos a todos, teniendo la cátedra de la verdad usurpada y controlada, que no tengamos defensa de autoridad que públicamente digan cuál es la verdad de lo que está pasando en el mundo y cuál es la verdad de Jesucristo, una fe que están diluyendo y falsificando. Y entonces viene este jubileo de la esperanza masónica, de que tienen la esperanza de que van a implementar la Agenda 2030, el gobierno mundial del anticristo. Las puertas que abre Bergoglio al infierno no prevalecerán. Dicen los masones en una de sus revistas: en la apertura de los trabajos masónicos, el primer símbolo en cobrar fuerza de presencia es la puerta, y el primer personaje que entra en escena en el ritual, a instancias del venerable maestro, es el guarda-templo. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II emplazó al siguiente jubileo ordinario o año de gracia en la Iglesia para este año 2025. El año jubilar, que forma parte del calendario litúrgico, lo ha de convocar con una bula del Vicario de Cristo, un papa legítimo. En este caso no está convocado ningún año de gracia, ya que no está ejercida en la actualidad la autoridad petrina de atar y desatar las cosas del cielo. Con el papado ocupado por el antipapa Bergoglio, calificado por la Virgen Pura Dolorosa en Umbe como injusto y siendo el primero que atravesó la Puerta Santa el pasado 24 de diciembre del 2024, daba arranque al jubileo universal de la esperanza masónica y su gobierno mundial del anticristo y su Agenda 2030, un jubileo ilegítimo y que en este vídeo te vamos a explicar. Nada más iniciar su entrada se oyó un llanto de bebé. ¿Había bebés en el templo? Dicen que no sabemos, pero aquello dejó con mucha inquietud a todos los que lo escucharon. Otros decían que era una niña diciendo «Help me, ayuda, ayuda». Ese llanto o grito desgarrador cuando el injusto atravesaba la primera puerta santa y daba inicio a este falso año jubilar, nos recordó al llanto de la estatua de la Virgen Santísima en La Salette el pasado 8 de diciembre tras el ritual masónico ocurrido en París en la víspera, en la Catedral de Notre Dame, con motivo de su reapertura masónica y la participación de los sacerdotes revestidos de los colores de la organización paramasónica americana, la Estrella de Oriente y su estrella de 5 puntas. Por cierto que 5 son las puertas que por primera vez se abrían en la iglesia, 4 santas y otra de una cárcel. La segunda puerta escogida, y que esa sí la atravesó a pie, no en silla de ruedas. Y al respecto hubo quien vio en la conexión de los 5 puntos una figura satánica llamada el sigilo de Lucifer, también conocido como el sello de Satanás. Se trata de un símbolo utilizado para invocar a Lucifer. Recordemos que la mascota digital de este jubileo se llama Lucy. Tiene sus raíces este sigilo de Lucifer en prácticas mágicas y es utilizado por modernos satanistas. Este símbolo se remonta a antiguas prácticas ocultistas y esotéricas, donde Lucifer era considerado un ser luminoso y portador de conocimiento. Su propósito es servir como un instrumento de invocación visual durante el ritual. De que esto sea o pueda ser así, el haber formado ese símbolo o signo ocultista diabólico se burla un sacerdote millennial, algo triste y grave,
que luego comentaremos. Parece ser que este sacerdote todavía no se ha enterado de a quién sirve Bergoglio y su gusto por el ocultismo, y cómo lleva años abriendo con todo descaro muchas puertas a los demonios, a la confusión, a la confirmación en el error y por supuesto al pecado. Recientemente firmó la oficialización del pecado con Fiducia Supplicans y antes rompió a la Iglesia elevando a falso magisterio una herética interpretación de Amoris Laetitia. Bergoglio, el líder de la satánica Agenda 2030 y presentado a sí mismo como brujo ocultista en múltiples momentos y maneras con gestos de todo tipo y que ya os hemos explicado y enseñado en otros programas, permitirá y alentará por primera vez en la historia que el Vaticano organice una peregrinación LGTB dirigida a personas no heterosexuales, según informó el periódico romano Il Messaggero. Este evento, que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en el marco del Año Santo 2025, ha sido aprobado por el falso Papa Francisco a pesar de la oposición encontrada dentro del equipo organizativo. Y por supuesto también obligará, siguiendo la estela de lo que ya hizo en 2020 con el empeño que puso con su venenoso falso acto de amor, a que millones de peregrinos ingenuos que quieran inscribirse y participar en Roma necesiten un código QR si quieren obtener la credencial del peregrino. De esta manera contribuye a seguir parámetros globalistas del próximo gobierno mundial del Anticristo, que es la verdadera esperanza de Bergoglio. Y además es un guiño a sus hermanos masones que pueden entrar en las diferentes logias del mundo entero siempre que lleven consigo, como ellos mismos afirman, el pasaporte masónico que no abre fronteras legales, pero sí puertas hacia la hermandad universal. Y es que Bergoglio solo aspira a la fraternidad masónica. Esa es su verdadera esperanza, la fraternidad masónica, y para ello está disfrazado de papa y utilizando las estructuras eclesiales engañando a millones de católicos que todavía siguen dormidos. ¿Qué pasa entonces con las indulgencias de este ilegítimo jubileo ordinario universal? Sobre esta cuestión tan importante y todo lo que necesitas saber para tener las ideas claras, esperamos responderte en este vídeo que nos habéis demandado. Este programa es una oportunidad más para que muchos despierten y dejen por fin la confusión a un lado. Ya es hora tras casi 12 años de usurpación del trono petrino. Les rogamos su máxima atención de principio a fin y como siempre, la máxima difusión. Por favor que nadie mire para otro lado, pues todos compareceremos un día para rendir cuentas al dueño de la mies. Estamos en manos de Dios, que tiene el control y en todas las cosas interviene para bien de los que le aman. Amemos mucho a Dios, entreguémonos con su gracia, su voluntad, y seamos parte de su ejército al servicio de la verdad. Que Dios y María Santísima nos guarden y bendigan en esta batalla final contra el misterio de iniquidad. Así sea. Nosotros tenemos que ganar indulgencias parciales y plenas cuando queramos, porque no hace falta estar en ningún año jubilar para ganarlas. Y hoy os vamos a poner algunos ejemplos de cómo ganar indulgencias al margen de este falso invento de Bergoglio, amparándose en que en el año 25 le tocaba a la Iglesia el año jubilar. ¿Dónde situamos las indulgencias? Las indulgencias están relacionadas con la confesión, los pecados, la redención y la comunión de los santos. ¿En qué estado queda un hombre al pecar? Una persona que comete un pecado adquiere obviamente la condición de pecador, se aleja del Señor y queda más inclinado al mal. Además, la justicia reclama una reparación, llamada también pena, expiación o penitencia. ¿Cómo cambia la situación al confesarse? La confesión borra la culpa del pecado, la condición actual de pecador, y también perdona parte de la penitencia que debía realizarse, aunque queda en el alma una señal o cualidad de que ha sido pecador y debe repararlo. Esto que falta por expiar se purifica mediante los sufrimientos y buenas obras de esta vida, con las penas del purgatorio, y mediante las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Digamos dos definiciones. Brevemente, indulgencia es la supresión de la pena debida por los pecados que la Iglesia otorga a quien realice determinadas acciones.
La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos. Las indulgencias siempre son aplicables o a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son aplicables a otras personas vivas en la tierra. Algunas indulgencias solo pueden aplicarse a los difuntos. Por ejemplo, rezando por ellos en un cementerio se consigue una indulgencia parcial, que sea plenaria si se hace los días 1 al 8 de noviembre, una cada día. O sea, será plenaria en ese caso. Tipos de indulgencias. Las indulgencias se agrupan en dos clases: plenarias o parciales. Las plenarias borran todo resto de pecado, dejando el alma dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo. Las parciales borran parte de la pena que los pecados cometidos reclaman. Mucha atención a lo que explica el padre Fernando María Cornet. Ya están las normas específicas que dicen cómo se pueden ganar las indulgencias normalmente. Así que no hay que esperar una actividad particular del jubileo para ganar indulgencias. Uno lo puede hacer tranquilamente todos los días, según las normas ya establecidas desde hace muchísimo en la Iglesia. Distinto es el caso de las diócesis donde existe un obispo legítimo, entendiendo por obispo legítimo el obispo que ha sido nombrado obispo de esa diócesis por Benedicto o Juan Pablo II, porque es un obispo legítimo, no es un obispo que proviene su transferencia o su nombramiento como obispo por parte del antipapa, ¿no? En las diócesis donde hay un obispo legítimo, el obispo legítimo legítimamente puede establecer un jubileo diocesano, digamos que tiene valor diocesano. En este sentido, se pueden obtener las indulgencias que el obispo diocesano legítimo ha establecido, por más que lo haya pensado en comunión con el jubileo universal, pero el obispo de su diócesis, el obispo legítimo, tiene la facultad de establecer también un jubileo legítimo. Así que se pueden seguir las indicaciones de cómo obtener las indulgencias en las diócesis donde haya un obispo legítimo. Esto es importante aclararlo, porque donde hay un obispo ilegítimo, todo lo que establezca no tiene ningún valor. Feliz Navidad y Santo Año Jubilar 2025. Este año ciertamente la felicitación navideña tiene una singularidad, y es que en la Nochebuena el Santo Padre abre esa puerta santa de la Basílica de San Pedro, iniciando un año jubilar con el 2025 aniversario del nacimiento de Jesucristo. Esa puerta es como la puerta del tiempo. Un ejemplo de un obispo que era válido y legítimo es el obispo Munilla. Él estuvo hasta el año 21 en San Sebastián y hasta ese momento, al haber sido designado en el año 2006 por el Papa Benedicto XVI, era válido y era legítimo, a pesar de que ya siguió actuando como tal en el falso pontificado de Bergoglio. ¿Qué pasó? Que en el año 2021 Bergoglio lo trasladó a otra diócesis, a Orihuela, Alicante, e inmediatamente lo convirtió en ilegítimo. Entonces es vergonzoso ver este seguimiento, esta entrega total de este obispo ilegítimo como es Munilla actualmente al falso Papa Bergoglio, y las cosas que hace, cómo sigue, a pesar de que él sabe quién es Bergoglio, cómo sigue pues haciendo vídeos a la mayor gloria de la ilegitimidad propia y del falso pontificado de Bergoglio. Lo volvió a hacer el antipapa Francisco, rompió una vez más la tradición de la Iglesia. Además de las 4 puertas santas, las de la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Pablo Extramuros, el antipapa se inventó una quinta a última hora, pues no estaba incluida en la falsa bula que firmó para presentar el jubileo el pasado mayo de 2024. Una bula que suena ciertamente a católica, de ahí la importancia de tener identificado al personaje que la firma y sus estrategias masónicas de la confusión y el engaño.
Bergoglio abrió las puertas de una cárcel, Revivia se llama, la misma que pisó en 2015 para romper el rito del lavatorio de pies en un Jueves Santo. Y lo hace como siempre, usando el disfraz del buenismo y de su falsa misericordia. Además, consigue con ello, uniendo las coordenadas de estas 5 puertas, un resultado que, por más que lo niegue el sacerdote millennial, se parece mucho al sigilo de Lucifer, un símbolo usado para invocar al enemigo de nuestra salvación, un símbolo oculto vinculado a la rebelión, el poder oculto y la inversión espiritual. La alineación no es una coincidencia, es deliberada, precisa y profundamente inquietante. Para los cabalistas como Bergoglio, el uso de los números es importante y para ellos el 5 es el número del cambio, un número audaz, sensual, rebelde y, según dicen, que nos invita a deshacernos de cualquier atadura o limitación. Es el sueño de Lucifer, pretender ser y que seamos dioses de nosotros mismos, al margen de los mandamientos divinos. El 5 lo vemos representado por la estrella de 5 puntas, el pentágono o los 5 sentidos que permiten que nuestra alma se conecte a la realidad física. En la masonería expresa el paso del aprendiz a compañero. Por eso insistimos a los fieles católicos que no acompañen a esta invitación de Bergoglio y que no se dejen impregnar de sus propuestas ocultistas, disfrazadas de catolicismo y plenas de falsas bendiciones que más bien son maldiciones. Y para no ser engañados por el misterio de iniquidad, dejemos también de escuchar a sacerdotes como el millennial que finalmente, conscientes o no, son colaboradores del mismo con su connivencia y pretensión de cuadrar el círculo. Para este sacerdote burlón, ese símbolo formado por las coordenadas de las 5 puertas que abrió Bergoglio no se parece nada al sigilo de Satanás, porque dice que quedó incompleto y que es necesario invertirlo para que coincida, que le faltan los ganchos y la V. Ridículo. Pretende decirnos, irónicamente, contra lo que enseña el catecismo, que más bien se parece al símbolo vinculado a cómo ha de lavarse la ropa en la lavadora. En fin, ¿acaso pretende este sacerdote que Bergoglio nos enseñe también su pasaporte de masón ocultista? ¿Le parece poco todo lo que nos ha mostrado hasta la fecha con tanto descaro? Este año 2025, año jubilar, en el cual pues el Vaticano llama a que los fieles sean peregrinos de esperanza, y para ello han sacado un logotipo con un mensaje subliminal homosexualista, y ya de entrada decimos que no recomendamos ser peregrinos a Roma, ni por supuesto adherirse a las intenciones de Bergoglio, porque no tiene ninguna autoridad espiritual sobre la Iglesia católica, que es una, santa, católica y apostólica. No es sinodal. Bergoglio sí tiene no autoridad espiritual, aunque solamente eso pues él sabrá hasta qué punto, pero en cualquier caso sobre los demonios, ¿no? Hay unas jerarquías también en el mundo diabólico. El jefe es Satanás y a partir de ahí todos obedecen por temor y por odio. Bueno, pues ahí se mueve este brujo que tenemos en el Vaticano fungiendo de papa. Para el comentario de hoy, pues vamos a retroceder hasta el año 69 y vamos a poner nuestra mirada o nuestros oídos en la música, porque la masonería sabe que a través de la música puede llegar a arrastrar a muchos jóvenes, sobre todo, y ya no tan jóvenes, a la perdición, porque los sentidos pues son puertas por las cuales pueden entrar los demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado, guardar la vista, guardar el oído, porque el demonio pues aprovecha cualquier rendija, como dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en el Vaticano, pues ya hay una auténtica humareda que hace irrespirable estar por allí. Todavía quedará alguno bueno resistiendo, pero en general no. Bueno, en 1969, en agosto, se celebró el Festival de Woodstock. La Santísima Virgen en agosto dejó escrito su testamento, dio la prefiguración de la parusía. 2 meses antes, en junio, comenzó a desenmascarar a Bergoglio. Ese papa hombre violento irá a bendecir islas. Ya ha vuelto de bendecir islas y está abriendo puertas. Y en 1971,
un grupo de música estadounidense de California llamado The Doors, pues perdió a su líder, a Jim Morrison, que falleció en 1971, el 3 de julio, y una de las canciones más famosas del grupo The Doors, que en castellano se traduciría como Las Puertas, pues se titulaba Break On Through, To The Other Side. Y voy a leer en castellano la letra de esa canción. Sabes que el día destruye a la noche destruye al día. Así que sigue adelante, avanza hacia el otro lado, avanza hacia el otro lado. Son las primeras frases de esa canción. Desaconsejamos escuchar ese tipo de música. Aunque suene bien, mejor que la del hipersexualizado reggaetón de hoy en día, pero tampoco hay que escucharla. Bueno, pues Jim Morrison falleció y sobre su tumba figura un epitafio que está tomado del movimiento esotérico Telema, un epitafio diabólico, y ese movimiento esotérico fue fundado por el satanista Aleister Crowley. Jim Morrison era seguidor de Aleister Crowley, igual que otros afamados músicos de esa época. Por ejemplo, los miembros de Led Zeppelin, otro grupo de música rock. Pues Jim Morrison murió y nadie vio su cadáver. Parece que se le aplica aquello de este hombre no se aparecerá a nadie después de muerto. Uno de los miembros de su banda dijo que si alguien era capaz de fingir su propia muerte, ese era Jim Morrison. Yo pienso que seguramente sí moriría, porque abusaban tantísimo de las drogas que en una de esas ya no la contó. Pero es curioso, ¿no? Que nadie vio su cadáver, el cadáver del hombre del grupo Las Puertas, The Doors. Bueno, el grupo tomó el nombre de un poema que decía: si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Esto es luciferino. Me recuerda a lo que el doctor español Manuel Sanz, del cual hiciste un vídeo hace poco, enseña, ¿no? Esas ideas de nueva era, esas postrimerías, esos novísimos, que bueno, eso sí que es ocultismo y es peligrosísimo tratar de pasar al otro lado, de cruzar ninguna puerta, porque como uno le dé, en fin, cierta libertad a los demonios, pues ya sabéis, terminará siendo esclavo de los demonios, que se disfrazan como ángel de luz. Bueno, ¿qué más podemos decir de Jim Morrison? Pues bueno, que precisamente 5 días antes de su fallecimiento nació Elon Musk, el amigo de Donald Trump, que parece que se convirtió al judaísmo, pero bueno, en cualquier caso, es un personaje que no es católico, así que si alguien espera que sea solución para algo, pues apañado va. Elon Musk nació en junio del 71. En junio del 71 la Santísima Virgen dio el mensaje del aviso. Y unos días antes habló de Bergoglio también. En mayo, porque el cielo siempre va por delante, en mayo del 71 se dio el mensaje central de Umbe: grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Bergoglio no tiene fe en absoluto. Él lo que ha hecho ha sido recibir el depósito de la fe católica, vaciarlo y contaminarlo, llenarlo de ponzoña. Eso es lo que ha hecho Bergoglio. Así que, ¿cómo no va a ser él el papa injusto próximo al aviso? 3 días después del fallecimiento de Jim Morrison, el cantante de The Doors, Las Puertas, pues la Virgen dio uno de los mensajes sobre los arrebatamientos. Digo todo esto para que se vea cómo el misterio de iniquidad y el misterio de bondad pues van corriendo en paralelo. La Virgen siempre va acompañando al hombre, pero un poco por delante, para que entendamos los signos de los tiempos y podamos salvarnos. Básicamente para eso, claro, que no es poco. Vamos a escuchar las explicaciones del padre Fernando María Cornet sobre lo que es la validez o no validez de un obispo.
Sí, existe una diferencia entre obispo válido y obispo legítimo. Obispo válido es aquel sacerdote que viene ordenado obispo por 3 obispos conforme a las directivas litúrgicas, es decir, manteniendo lo que son los elementos esenciales para el sacramento del orden, materia, forma y ministro. Se convierte, si fue todo eso respetado, en un verdadero obispo. Distinta es la cuestión de la legitimidad de un obispo. Porque si yo, por ejemplo, vengo nombrado obispo elegido como obispo por Bergoglio, que es un antipapa, en el momento en el cual vengo ordenado obispo por 3 obispos, conforme a las normas litúrgicas correctas, todo, soy verdaderamente obispo, pero en ese mismo instante me convierto en ilegítimo. ¿Por qué? Porque pertenece solamente al verdadero papa la facultad de nombrar obispos. Y entonces, en el momento en el cual yo vengo ordenado, me convierto no solo en obispo ilegítimo, sino también excomunión late sentencia, es decir, inmediatamente por el mismo hecho de ser ordenado sin nombramiento papal. Entonces soy un obispo válido, pero ilegítimo. Ahora, ¿qué cosa sucede? En el momento en el cual yo me hago cargo de la diócesis para la que fui nombrado, en ese momento me convierto en obispo ilegítimo de esa diócesis, porque a mí no me nombró el verdadero papa, sino un falso papa. O el amigo de un papa, el secretario general de la ONU, o el dueño del bar que está frente a mi casa, no importa quién sea así. Lo único que vale es cuando soy nombrado por el verdadero papa. Entonces, ¿qué cosa sucede si hay un obispo que lo eligió obispo, por ejemplo, Benedicto en el 2010? Fue ordenado obispo todo y se hizo cargo, por ejemplo, de la diócesis de Sassari. Bueno, y le llega en el 2021 el nombramiento por parte de un antipapa de obispo, por ejemplo, de Milán. Lo transfieren a Milán. ¿Qué cosa sucede? Un verdadero obispo, que era obispo legítimo, se convierte en obispo ilegítimo de Milán. ¿Por qué? Porque esa transferencia no se podía hacer por parte de un antipapa. Entonces, cuando decía de las diócesis donde hay un obispo legítimo, es un obispo que lo haya nombrado, no importa quién lo ordenó, que lo haya nombrado obispo de esa diócesis Juan Pablo II o Benedicto XVI. Aquí en Sardeña, por ejemplo, hay 10 diócesis y solamente uno en este momento es obispo legítimo, el de Alguero, porque fue nombrado, elegido obispo por Benedicto y nombrado obispo cuando era Benedicto Papa. Se hizo cargo de la diócesis en el momento que estaba Benedicto. Todos los demás son posteriores, es decir, ilegítimos. Por ejemplo, el actual obispo de Sassari, Monseñor Saba, es un obispo ilegítimo. ¿Por qué? Porque él fue elegido obispo en el 2017 y ordenado en el 2017 por mandato de un antipapa. Entonces él estaría excomulgado y además ilegítimamente como obispo de Sassari. Entonces todas las cosas que él decide aquí no tienen ningún valor. Indulgencias plenarias, condiciones para conseguir una indulgencia plenaria. Esta indulgencia tiene un valor muy grande y requiere varias condiciones. Los mismos requisitos que en las indulgencias parciales, realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia, estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada, tener intención al menos general de ganar la indulgencia. Solo puede ganar una indulgencia plenaria cada día, tener la disposición interior de un desapego total del pecado incluso venial, confesarse al menos 20 días antes o después de realizar la acción premiada, sin olvidar que hay que estar en gracia de Dios antes de acabar la acción. Una misma confesión puede servir para ganar varias indulgencias plenarias, o comulgar en ese mismo período de tiempo, rezar por las intenciones de la Iglesia, un Padre Nuestro y un Ave María, u otras oraciones. ¿Qué acciones están premiadas con indulgencia plenaria? Cualquier día se puede obtener una indulgencia plenaria en estos casos. Adoración a la Eucaristía durante media hora. Realizar el Vía Crucis recorriendo las 14 estaciones erigidas mediante la Pasión del Señor. Rezo del Santo Rosario, 5 misterios seguidos, en una iglesia o en familia, o acompañado de otros.
lectura o audición de la Sagrada Escritura durante media hora. Antaño, cuando se oraba genéricamente por las intenciones del Papa para ganar la indulgencia plenaria, se oraba implícitamente por 4 intenciones específicas y objetivas, y es lo que tenemos que hacer ahora. Las intenciones de la Iglesia, que son 1. El adelanto de la fe y el triunfo de la Iglesia. 2. La paz y la unión entre los príncipes y gobernantes cristianos. 3. La conversión de los pecadores. 4. El desarraigo de las herejías. Si acudimos al patrón del clero español, a San Juan de Ávila, él decía que tenemos que estar gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. El actual Vaticano, pues, mal usa la virtud teologal de la esperanza y propone una esperanza falsa, una esperanza ecuménica, ecologista, mundana, masónica, en la que todo el mundo se salva. ¿Para qué hace falta la esperanza, además, no? Si no existe el infierno y todo el mundo se salva, bueno, pues da igual, ¿no? La gente, pues, que se deje llevar por sus concupiscencias y no que no lo haga, porque seguramente terminará junto a Aleister Crowley o Jim Morrison. En este mundo, pues lo que prevalece no es lo que San Juan de Ávila nos enseñó sobre la esperanza, sino algo que podríamos definir como esperanzados en lo inmediato. O sea, la esperanza hoy la gente la tiene en lo inmediato, en lo tangible, en las redes sociales, en lo que nos distribuya Amazon, YouTube. Y cuando venga la tribulación, pues desde luego no van a ser sufridos, van a estar desesperados porque no tienen esperanza. En cuanto a lo que nos han preguntado, en este jubileo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir orando intensamente junto a la Virgen. No por el hecho de que esté Bergoglio, hay que desconectar. A ver, es que no es lo mismo no apuntarse a las iniciativas de Bergoglio que tomarse un año de descanso. No está la cosa como para que bajemos los brazos. Tenemos que hacer como Moisés, hacer un esfuerzo para seguir orando con los brazos levantados, sabiendo que la victoria está de nuestro lado. Y cuando haya que rezar por las intenciones del Papa, pues como no tenemos Papa, o bien uno se encomienda a San Pedro o a la Santísima Virgen, o reza por el contenido de las 4 intenciones válidas, que siempre han sido las que han defendido los verdaderos vicarios. La unión de los príncipes cristianos, de las naciones, desterrar las herejías, la conversión de los pecadores, el crecimiento y expansión de la Santa Iglesia Católica. Ya sabemos que humanamente no se va a conseguir, pero sí que nuestra oración servirá para que ese pequeño resto de hijos fieles a la Virgen pues mantengan la fe, porque sabemos, como el Señor le dijo a su vicario, que las puertas del infierno no van a prevalecer. Esas son las puertas que abre Bergoglio, las que el Señor refirió en el Evangelio, ¿no? Puertas, además dijo puertas. Y uno me dijo una vez, ¿será porque Bill Gates significa puertas? Bueno, en cualquier caso, es del equipo del misterio de iniquidad, es de esa alineación, en la cual, pues, bueno, hay otros, ¿no? Y que fueron precedidos, pues, por Aleister Crowley, que tuvo, pues, muchos pobres ingenuos adeptos, como Jim Morrison, ¿no? El cantante de The Doors. Bueno, pues que Nuestra Señora de la Esperanza purifique nuestra memoria, que nos olvidemos de nuestros pecados, que realmente Dios es misericordioso, y si le pedimos perdón sincero a Dios, si lo hemos hecho, que ya tendríamos que haberlo hecho, pero bueno, estamos a tiempo, recordemos como referencia temporal antes de la próxima Cuaresma, pues Dios nos perdonará, porque esa es la promesa de la Virgen. Pero ojo, la misericordia es para aquel que luche, si no, no. Aquel que no luche, aquel que no mueva un dedo, lo que va a tener es juicio. Así que nada de tratar de pasar al otro lado de las puertas que nos abre Bergoglio, y nada de quedarnos quietos esperando a que la salvación
pues se nos presente en bandeja sin que nosotros tengamos que hacer nada. Que no somos protestantes. Los protestantes pues hacen eso, ¿no? Bueno, bastante tenemos nosotros con no separarnos de la vía sacra de Umbe como para andar indagando otro tipo de propuestas. Nuestra esperanza está en el Señor, porque la esperanza no defrauda. Bueno, muchísimas gracias a todos. Así que ganemos indulgencias parciales y totales si queremos por nuestra cuenta en los diversos momentos y de las diversas maneras en que la Iglesia desde siempre ha permitido que se consigan y que se ganen. Y nada más, y estemos tranquilos, alerta, viviendo en paz en la gracia de Dios y esperando al Señor y esperando ya su parusía con mentalidad parusíaca. Eso basta y sobra. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.